Ahí están, estas son las 6 capas. De la más externa, la más superficial a la más interna. La capa 1, capa molecular o plexiforme. Capa 2, granulosa externa. Capa 3, piramidal externa. Capa 4, piramidal interna. Perdón, granulosa interna, disculpen. Granulosa interna. Capa 5, piramidal interna. Y capa 6, polimorfa o multiforme. ¿Ok? El nombre se debe al tipo de células que predominan. Bastante simple. En la capa 1, molecular o plexiforme, significa que hay células, hay neuronas muy pequeñas, hay neuronas sumamente pequeñitas, y sobre todo también hay una gran cantidad de fibras en sentido horizontal en la primera capa. De ahí su aspecto de un plexo, de una red. Entonces su nombre, capa plexiforme o molecular, es la primera capa. En la capa 2 y la capa 4, en la capa 2 y 4, hay neuronas estrelladas o granulosas. Ese es su nombre, neuronas estrelladas o granulosas, de ahí su nombre. La capa 2 es la granulosa externa y la 4 la granulosa interna. La diferencia está en que las neuronas granulosas de la capa 4 son más grandes, son más voluminosas que la de la capa 2. ¿Ok? Más grandes y más numerosas son la capa 4. En las capas 3 y 5, las capas 3 y 5 poseen neuronas piramidales. Piramidales. ¿Ok? Las capas 3 y 5, neuronas piramidales. Pero, sin embargo, la capa 5 es la que tiene neuronas piramidales bastante grandes. Estas neuronas piramidales de la capa 5 se conocen como neuronas gigantopiramidales. Gigantopiramidales de Betz. Betz, B grande, ETZ. Betz. Son las neuronas más grandes de todo el sistema nervioso central. Su soma llega a superar las 120 micras. ¿Ya? Muy bien. No se conoce bien que la segunda más grande eran las neuronas de Purkinje que vimos en cerebelo, pero las más grandes son estas, en la corteza cerebral. Capa 5 de la corteza cerebral. Y finalmente la capa 6, capa polimorfa o multiforme. ¿Ok? Es decir, hay células de diferentes formas, por eso es un polimorfo. En la corteza cerebral hay 5 tipos de neuronas. Las neuronas horizontales o neuronas de Cajal, que predominan en la capa 1. Luego tenemos las neuronas estrelladas o granulares, que ya les conté, predominan en las capas 2 y 4, pero las de la capa 4 son más grandes. Las neuronas piramidales, que están en la capa 3 y 5, pero predominan, más grandes son las de la capa 5, por eso se llaman neuronas gigantopiramidales de Betz. Y aparte hay otro tipo de neuronas, como las neuronas de Martinotti y las neuronas fusiformes. ¿Ok? Pero para efectos funcionales, siempre acuérdense de las neuronas granulares y de las neuronas piramidales. Esas son las más importantes. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. El lóbulo frontal, vamos a ver ahora las áreas corticales. En el lóbulo frontal, ¿qué áreas corticales tenemos? En primer lugar, el área 4. El área 4. Llamada área motora primaria. Área motora primaria. ¿Dónde se localiza? Como ven ustedes ahí, se localiza sobre la circunvolución frontal ascendente. Frontal ascendente o prerolándica. Prerolándica, o sea, está delante de la cisura de Rolando. ¿Okay? Prerolándica o precentral, del área 4, motora primaria. Esta área se encarga de la ejecución del movimiento voluntario. Envía la señal de ejecución de un movimiento voluntario. De acá, de esta área es donde se origina el haz. ¿Se acuerdan el haz córtico-espinal o haz piramidal, que lo vimos en las vías? Ahí ese haz se origina de esta área. Muy bien. Luego tenemos delante el área 6. El área 6, área premotora o motora secundaria. ¿Correcto? Muy bien, área premotora o motora secundaria. Digamos que esta área de la corteza cerebral contiene conexiones con los núcleos basales. Por lo tanto participa en la coordinación y regulación de los movimientos. Participa en coordinación y regulación de los movimientos. El área 8
está delante del área 6, el área 8, es el área oculomotora. Comanda los movimientos laterales de los ojos, o sea, que los ojos se muevan hacia los lados, ¿ya? Se complican la vida. El área 6 y 8, en la cara medial, se llama el área motora suplementaria, es decir, es el área 6 y 8, pero por la cara interna. Área motora suplementaria. Es el área de la planificación del movimiento. Planificación del movimiento. El área 44 y 45, aquí están. El área 44 y 45, o conocida como área motora del lenguaje o área de Broca. Esta área se encuentra, miren ustedes, en la F3, en la circunvolución frontal inferior, en la porción opercular y triangular, en la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior. ¿Quedó claro? Simple. Esta área motora del lenguaje tiene que ver con la capacidad de ejecutar las palabras, de generar las palabras, de movilizar la lengua, la boca para generar la actividad motora del lenguaje. Y por último, toda esta zona de acá, esta área que no he pintado, es las áreas 9, 10, 11, 47, que tiene que ver con el área prefrontal. Prefrontal. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, como les contaba, el área motora primaria, o área 4, ahí está. Por la cara lateral se observa acá, delante de la cisura de Roland. Está en la circunvolución prerolándica o precentral. Pero por la cara interna llega aquí, llega al lobulillo paracentral. Al lobulillo paracentral, o sea, llega hasta acá. ¿Correcto? Muy bien. Y es por eso que en esta área motora primaria, sobre esta área motora se representa el homúnculo motor. Homúnculum significa hombrecito. El hombrecito motor que fue descrito por Penfield. Aquí está. Claramente ustedes ven. Aquí está la circunvolución prerolándica o precentral, y este sería el lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral. Sobre la cara externa, la divides en 3 tercios. En el tercio inferior están las neuronas que van a enviar fibras motoras hacia la cara, la cabeza. ¿Correcto? En el tercio medio, neuronas que van a enviar información motora al miembro superior, especialmente la mano. El tamaño con el que se grafica cada parte del cuerpo representa la cantidad de neuronas que van a enviar para esa parte del cuerpo. En el tercio superior, neuronas para el tronco, bastante pequeña, y en la cara interna, en el lobulillo paracentral, neuronas para el miembro inferior. Ahí está, tal como lo he escrito acá. Simple, ahí está. ¿Ya? Es importante. Todo eso es el área motora primaria. De esta área motora primaria, del área 4, se van a originar 2 haces, 2 fascículos. El primero, el haz córtico-nuclear, que se origina en el tercio inferior de la circunvolución prerolándica. Precisamente la zona que envía neuronas para el movimiento de la cara a la cabeza. Este haz córtico-nuclear, tiene ese nombre porque va de la corteza, córtico-nuclear, va de la corteza cerebral a los núcleos motores de los pares craneales. A los núcleos motores de los pares craneales. ¿Correcto? Y este haz tiene la característica de que pasa por la rodilla, ven ustedes acá, la rodilla de la cápsula interna. Y el otro haz es el haz córtico-espinal, o haz piramidal, que se origina del resto del área motora primaria, 2 tercios superiores de la circunvolución prerolándica y la porción correspondiente del lobulillo paracentral, ¿correcto? Y de acá se origina el haz córtico-espinal, que va de la corteza cerebral a la médula espinal, o haz piramidal también se le llama, y este baja ocupando el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? No lo olviden. Ahí está la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Por la rodilla pasa el haz córtico-nuclear, por el brazo posterior pasa el haz piramidal o córtico-espinal. ¿Quedó claro? Muy bien. Bien. El lóbulo parietal, ¿qué áreas tenemos? Las áreas 3, 1 y 2
conocida como área somatosensitiva primaria. Somatosensitiva primaria. El área 5 y 7, área somatosensitiva secundaria. Y área 43, área gustativa. ¿Correcto? El área 3, 1 y 2, área somatosensitiva primaria, se encuentra sobre la circunvolución post-rolándica o post-central. Es aquí donde llega toda la información sensitiva del hemicuerpo contralateral. Las áreas 5 y 7 tienen que ver con función discriminatoria, sensitiva discriminatoria. Y el área gustativa, el área de la percepción de los sabores, el área gustativa es el área 43. Y se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución postrolándica. ¿Simple? Bien, en el lóbulo temporal tenemos principalmente las áreas auditivas. El área auditiva primaria, que es el área 41 y 42. 41 y 42. ¿Dónde se localiza esto? Como ven ustedes ahí, en el tercio medio de la circunvolución temporal superior, o sea, de la T1. ¿Ya? Y sobre todo sobre las circunvoluciones transversas de Heschel, ¿se acuerdan? Que estaban en la cara superior de esta. Muy bien. Y detrás de esto vamos a ver el área 22. El área 22 es el área sensorial del lenguaje, el área del lenguaje de Wernicke. El área de Wernicke es el área 22. Ahí está en los tratados de neurociencia. ¿Correcto? El área 22. Y se ubica en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. ¿Sí? Ya está. Bien, el área motor... Bien, en cuanto a las áreas del lenguaje, que es importante, aquí están las áreas del lenguaje, nunca deben olvidar, son bastante importantes. El área motora del lenguaje, o área de Broca, se encuentra aquí, en la circunvolución frontal inferior, porción opercular y triangular. Esta área tiene que ver con la expresión motora del lenguaje, la capacidad de articular palabras con la boca, la lengua, la capacidad de ejecutar la acción de hablar. ¿Me dejo entender? La actividad motora del lenguaje, el área de Broca. Mientras que el área de Wernicke tiene que ver, está localizada en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior, tiene que ver con la capacidad de comprensión verbal, de sensorial, de percibir y comprender el lenguaje. ¿Correcto? Estas dos áreas están comunicadas internamente en el cerebro por un fascículo, que se llama el fascículo arqueado. Fascículo arqueado o arcuato, conjunto de axones que comunican estas dos áreas. ¿Ok? Simple. Bien, en el lóbulo occipital lo que destaca principalmente son las áreas visuales. El área 17, o área visual primaria, y las áreas 18 y 19, visuales secundarias. ¿Correcto? Ustedes lo ven tanto por la cara externa del lóbulo occipital, pero también por la cara interna. ¿Correcto? Bastante claro. Bien, ya hemos visto entonces la corteza, la superficie del cerebro, y ahora nos queda hablar pues sobre la morfología interna, la estructura interna del cerebro. ¿Ok? No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. A ver, los leo. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Parece que todo está claro. Ya, parece que no hay dudas. O todos se han quedado dormidos, no sé qué ha pasado. Bueno. Bien, morfología interna. El cerebro por dentro. Cuando uno ve por dentro el cerebro en un corte, también claramente nota sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está formando la corteza cerebral, y está formando los núcleos internos, ¿eh? Núcleos internos, masas de cuerpos neuronales, formados por somas, cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, que ocupa o rellena pues el interior del hemisferio cerebral. La sustancia blanca del hemisferio cerebral se llama centro oval. Centro oval. Pero las zonas localizadas entre los núcleos internos, acá hay unos estrechos
unos pasajes de sustancia blanca, ¿correcto? Esos estrechos se llaman cápsulas. Se llaman cápsulas. ¿Ok? Y son las zonas donde se concentran las fibras, los axones, se juntan para poder pasar por estas zonas de acá. Estas son las cápsulas. Zonas estrechas de pasaje donde se concentra gran cantidad de axones. ¿Ok? Muy bien. Ya, perfecto. Los núcleos internos, ¿cuáles son? Acá están mencionados. Los núcleos internos del cerebro tenemos el llamado cuerpo estriado. El llamado cuerpo estriado, que está formado por dos núcleos a cada lado. El núcleo caudado, que es este de acá, el núcleo caudado, creí que lo había señalado, el núcleo caudado, del cual aquí vemos la cabeza del núcleo caudado y aquí la cola. Cabeza del núcleo caudado y aquí la cola. Cabeza del núcleo caudado y aquí cola del núcleo caudado, porque está cortadito. Y el núcleo lenticular, que es este núcleo que ves acá que está dividido en tres. ¿No? Este núcleo, ese es el núcleo lenticular. Núcleo caudado más núcleo lenticular igual cuerpo estriado. Cuerpo estriado. ¿Correcto? Luego, por fuera, lateral al núcleo lenticular, acá hay un núcleo, ¿ven? Como una línea. ¿Ven como una línea? Como una franjita estrecha que está por fuera del núcleo lenticular. Ya, esa franjita estrecha se llama el claustro o antemuro. Claustro o antemuro. Bien, ¿qué otras estructuras tenemos de sustancia gris? El hipocampo, que no lo vemos en este corte, está más abajo. El hipocampo y el complejo amigdalino son estructuras que están más abajo. ¿Ok? Muy bien. Aquí está, claramente. El cuerpo estriado es integrante de los núcleos basales, conformado por el núcleo caudado. Miren, miren el núcleo caudado, miren la forma que tiene. Cauda significa cola. Cauda significa cola, así que núcleo caudado significa núcleo con cola. Entonces, este núcleo caudado, ¿ven? Tiene cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola. Entonces, ahí lo ven claramente. El núcleo lenticular, que está más hacia un lado, se divide en dos, miren. El núcleo lenticular tiene dos porciones. El putamen, que es la porción externa, y el globo pálido, que es la porción interna. Ahí está. Acá está el núcleo caudado, cabeza, cuerpo y cola. Aquí está el núcleo lenticular, lo ven claramente, ¿no? Y ahí está el tálamo. Muy bien. Caudado más lenticular igual cuerpo estriado, no lo olviden. Y ese es el complejo amigdalino, que lo vemos en el extremo anterior. El complejo amigdalino lo localizamos en el extremo anterior de la cola del núcleo caudado. Muy bien. Perfecto. En una sección transversal, es decir, un corte horizontal del hemisferio cerebral, en este se permite observar, se observa aquí el tálamo, ¿ven? Ahí está el tálamo. Entre los dos tálamos, este espacio es el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ¿Correcto? Vemos el cuerpo estriado, el núcleo caudado, ahí está la cabeza y la cola del núcleo caudado. Ese es el núcleo caudado. Y este es el núcleo lenticular, que se divide en dos. Putamen y globo pálido. Los dos juntos hacen núcleo lenticular. Caudado más núcleo lenticular, cuerpo estriado. El claustro o antemuro, ahí lo ven, una línea, correcto, que está por fuera del núcleo lenticular. En un corte coronal, vemos claramente el tálamo, debajo el hipotálamo. Entre ambos, entre los dos tálamos y entre los dos hipotálamos está el tercer ventrículo, claramente acá se ve. ¿No? El cuerpo estriado, formado por el núcleo caudado. Aquí se ve el cuerpo del núcleo caudado. Cuerpo y la cola del núcleo caudado. ¿No? Y acá el núcleo lenticular, que está formado por el putamen, la parte externa, y el globo pálido en la parte interna. Y más afuera, el claustro o antemuro. Y acá se ve el hipocampo, esta formación de acá. Como un caballito de mar, ¿no? Pues se llama hipocampo. Es como un caballito de mar que está mirando hacia el centro.
¿Ok? Muy bien. Simple. La sustancia blanca, como les conté, es denominada el centro oval, y el cual está formado por axones. Axones que están, digamos, mielínicos, bueno, rodeados, revestidos por mielina. Los axones que están formando la sustancia blanca cerebral tienen tres tipos de disposición. Hay un grupo de axones que comunican diferentes partes del mismo hemisferio, es decir, son axones que van de un lóbulo a otro lóbulo, pero dentro del mismo hemisferio, o sea, no pasan al otro hemisferio. Ese grupo de fibras se llama fibras de asociación. Fibras de asociación son aquellas que comunican diferentes áreas del mismo hemisferio. Las fibras comisurales son las que pasan de un hemisferio al otro. Fibras comisurales son las que pasan de un hemisferio a otro. Y finalmente las fibras de proyección son aquellas que salen del cerebro y van a otros órganos. Por ejemplo, van al cerebelo, o van al tronco encefálico, o van a la médula espinal. ¿Ok? Sí, ya está. Acá está, precisamente. La fibra de asociación comunican áreas de un mismo hemisferio. Y se clasifican en dos grandes grupos: fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. Las fibras de asociación cortas son las que comunican dos circunvoluciones que están juntas. Comunican dos circunvoluciones adyacentes, pasan por debajo del surco que las separa. Esas son las fibras de asociación cortas. Y las fibras de asociación largas, obviamente comunican circunvoluciones que están distantes una de otra, inclusive en diferentes lóbulos, pero siempre dentro del mismo hemisferio. Las fibras de asociación largas más conocidas son, por ejemplo, el fascículo longitudinal superior, que acá lo ven. El fascículo longitudinal superior. Luego tenemos acá el fascículo longitudinal inferior. Luego acá el fascículo uncinado. Y finalmente el cíngulo, ¿ven? El cíngulo. Está rodeando el cuerpo calloso, ¿ven? Esos son las fibras de asociación largas. Las fibras comisurales, como su nombre lo dice, comisuras, son las que unen las dos mitades. Pasan de un hemisferio al otro, del derecho al izquierdo o del izquierdo al derecho, como quieran. Comunican áreas homólogas pasando de un hemisferio a otro, cruzan la línea media, por eso se llaman comisurales. La más conocida es la principal, el cuerpo calloso, pues. El cuerpo calloso. Pero también hay otras más pequeñas, la comisura blanca anterior, por ejemplo, ahí la ven. La comisura blanca posterior, ahí también la ven. ¿Correcto? Y la comisura del fornix, llamada trígono cerebral. Comunican la mitad derecha con la mitad izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Simple. Y finalmente las fibras de proyección. Las fibras de proyección comunican la corteza cerebral con núcleos y otros órganos del sistema nervioso central. Por ejemplo, son fibras que salen del cerebro y van al tronco encefálico, o van al cerebelo, o van a la médula espinal. Forman los fascículos ascendentes y descendentes. Y forman una disposición así radiada, y su nombre, corona radiada, ¿no? Y se agrupan especialmente en las zonas estrechas que se llaman las cápsulas. Y acá hablamos de las cápsulas. Las cápsulas son tres: la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Son tres cápsulas, ¿correcto? Aquí están, precisamente. La cápsula interna, aquí la ves claramente. Esta es la cápsula interna, que tiene tres partes: el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. El brazo anterior se encuentra entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ah, perdón, pensé que estaba señalado. Entre la cabeza, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. La rodilla, que está entre el brazo anterior y el brazo posterior, y el brazo posterior, que se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular. ¿Ok? Fácil. Por la cápsula interna pasan diferentes fascículos o haces, que son importantes recordar. Especialmente nunca se olviden que por la rodilla
pasa el haz córtico-nuclear, que acá le llaman córtico-vulvar. Esta es terminología antigua. Su nombre actual es córtico-nuclear. Córtico-nuclear o córtico-vulvar es lo mismo. Pasa por la rodilla de la cápsula interna. Y por el brazo posterior pasa el haz córtico-espinal. Eso es lo principal. La cápsula externa está por fuera del núcleo lenticular, ¿ven? Está entre el núcleo lenticular y el claustro o antemuro. Por ella pasan principalmente el haz córtico estriado, es decir, que va de la corteza cerebral del cuerpo estriado. Y finalmente la cápsula extrema, que es esta que ves acá, la cápsula extrema, ¿no? Entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula. Este es el quinto lóbulo cerebral. ¿Se acuerdan la ínsula? El lóbulo de la ínsula de Rey. Aquí está, la cápsula extrema. Solo contiene fibras de asociación cortas. Muy bien, ahí está, cápsula externa, cápsula externa. Bien, hasta ahí hemos desarrollado la parte de cerebro. Bien, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. No sé si hubiera alguna duda. Hasta ahí llega esta clase, esta diapositiva. Cualquier duda, preguntas, los leo. A ver, ¿se ha entendido todo? ¿Se ha quedado claro? ¿Nada? A ver. ¿Están ahí? ¿Se me escucha? De repente no me escuchan. ¿Están por ahí? ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya bueno, perfecto. Entonces, acá dicen que ha quedado todo claro. Perfecto, entonces. Ya está. Entonces, repasen bien, pues, si cualquier duda, cualquier pregunta, siempre estoy a su disposición para cualquier consulta, pues, ¿ya? Bien, entonces hemos terminado por hoy. El día de mañana también tenemos clase de 2 a 5. El día de mañana empezamos con tórax, ¿ok? Bueno, entonces nos estamos viendo mañana. Cuídense bastante. Suerte. Hasta mañana.